en los lugares impares y otra para los lugares pares. Como toda función la podemos graficar. Las graficamos en el plano. Las podemos graficar así, con el eje X, que es para mí es lo más usual, verlas así. ¿Ven? Acá que grafiqué, creo que grafiqué, 1 a la n. Para 1, 1, para 2, 1 medio. Son puntitos, porque no es continua, como verán. Para 1 la imagen, para 2, porque le tengo que asignar a n números naturales. O si no, sobre el eje real, que para 1, 1 medio, para 3, 1/3, 1/4, otra manera de graficarlo. Algunas definiciones. Dos sucesiones son iguales cuando, para todo n perteneciente a los naturales, los términos de esa sucesión, las imágenes, son iguales. Bien, importante la definición de sucesión acotada. Igual tiene lo mismo que la misma definición que para funciones acotadas. Una sucesión va a ser acotada cuando su conjunto imagen esté acotado. Así que eso no cambia mucho, solamente que la definición ahora de función es de esta manera con n perteneciente a los naturales, ¿no? Hay cotas superiores, cotas inferiores. ¿Ven? Si una sucesión admite cota inferior, se dice que está acotada. La mayor de las cotas inferiores es el ínfimo, la menor de las cotas superiores es el supremo. Y si pertenecen a la sucesión, que es una función, son el mínimo o el máximo según las definiciones ya conocidas. O sea que eso no cambia mucho respecto a lo que habíamos visto semanas atrás. Por ejemplo, esta sucesión es una sucesión acotada. ¿Sí? La gráfica es esta que tienen acá. Es una sucesión acotada. Las imágenes tienen cotas superiores y tienen cotas inferiores. El supremo, la menor de las cotas superiores, es un 1, que es máximo porque pertenece a la sucesión. Y el 0 es ínfimo, pero no es mínimo, porque no pertenece a la sucesión. Esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, sucesión no acotada. El conjunto imagen tendrá cotas inferiores, pero no superiores. Y para que sea acotada, tiene que tener superiores, cotas superiores e inferiores. La definición de cuándo es creciente y estrictamente creciente se compara con el término anterior, ¿no? Se entiende esta definición, que si el a sub n más 1, o sea, el término que le sigue, para todo n es mayor o igual que el anterior, es creciente. Y si es solamente mayor, es estrictamente creciente. Igual definición que para una función de variable real. Interesante el límite. Como tiene como dominio los números naturales, no podemos analizar para valores, para un valor, para un natural cualquiera, el límite no tiene sentido, porque no puedo analizar, tal cual conocemos la definición de límite, no puedo analizar qué pasa con las imágenes en el entorno reducido, porque no hay imagen. ¿Se comprende eso que son puntitos, no es cierto? ¿Se comprende? Sí, sí. Sí, sí. Nunca me van a pedir de una sucesión analizar el límite para n tendiendo a 2. No, eso está mal. Si es una sucesión y son puntitos aislados, imposible ver qué pasa en el entorno reducido del 2 donde no hay función. Así que lo único que me pueden preguntar de una sucesión es el límite para n tendiendo a infinito, y en particular al más infinito, porque son los números naturales. Y cuando haga ese límite, puede ser que cuando calcule ese límite me dé infinito, con lo cual es divergente, que me dé un número real, con lo cual es convergente, o que no exista el límite y en ese caso será oscilante. Ejemplo de sucesiones puse acá convergentes y le fui tomando el límite. A ver si lo hice en algún lado. No, bueno. Sí, acá lo hice, perdón. Tomé como medio cero convergente. En este caso estaba un módulo, abrí el módulo para el más infinito,
la expresión de este módulo, que para los n mayores o iguales que 9 es n menos 9, era un infinito sobre infinito, saqué como factor común n arriba y abajo para llevar los cocientes a 0 y me dio un medio convergente. En este caso, ven, n1 sobre 3n cuadrado más 5n más 1. Se aplica, si no te diste cuenta, podés sacar n cuadrado en el numerador y en el denominador para llevar los cocientes a 0, pero si piensan un poquito, sigue las mismas reglas de esa famosa regla práctica cuando tenía para x tendiendo a infinito cociente de polinomios. Bueno, es igual. Esto lo miro como un cociente, como si fuera la x, un polinomio con la variable x, y bueno, si son de igual grado, se acuerdan que era el cociente de los coeficientes principales. Igualmente, si no te acordás, siempre tenés la opción, como te dije, de sacar n, en este caso n cuadrado, para que 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n, 5 sobre n y 1 sobre n cuadrado cuando n tiende a infinito. Así que ahí les puse ejemplos de sucesiones convergentes. Una sucesión divergente, acá les puse una divergente. Cuando n tiene, se puede poner más infinito o infinito a secas. Se entiende que la única opción es ir al más. Ejemplo de sucesión oscilante, no existe el límite. Bien. Observación, valen todos los teoremas del límite finito para sucesiones convergentes. Si existe el límite es único, el teorema de intercalación, sean dos sucesiones convergentes a L, ¿sí? A sub n y B sub n, si hay una que quedó ensanguchada entre estas dos, bueno, y los límites de A sub n y B sub n son iguales, entonces C sub n converge a L. Generalmente hay muchos ejercicios que se presentan en los parciales donde las sucesiones están siempre para aplicar el teorema de intercalación. Generalmente aparecen mucho. Después el famoso infinitésimo por acotada, fíjense, sea A sub n perteneciente a los números naturales, y el límite para n tendiendo a infinito de A sub n igual a 0, y B sub n una sucesión acotada. Infinitésimo por acotada, infinitésimo. Ejemplo, acá unos ejemplos resueltos y de la guía, y en particular de este último ejemplo, ¿no? Fíjense, puse algunas imágenes de esta función, después tomé el límite, agrupé convenientemente, esto tiende a 0, esta es una sucesión acotada, infinitésimo por acotada, infinitésimo. Bien, el ejercicio 13, un poco, resume esto que estuvimos viendo. Fíjense, sea A sub n, ven que puede estar entre paréntesis o entre llaves, tal que A sub n tiene esta expresión, y me piden calcular el límite de A sub n, primero, después el límite de esta expresión, de 2 a sub n más 5, y bueno, y sigue pidiendo cosas en el punto B y C. Bien, una estrategia. Yo tengo que calcular este límite. De mirarlo acá, ven que para n tendiendo a infinito, esto tiende a infinito y 2 a la menos n tiende a 0. Esa es la indeterminación 0 por infinito, ¿no? Si lo acomodo, es infinito sobre infinito. ¿Hasta ahora me siguen? Sí, sí. Entonces, acá encontrar algún camino para resolverlo es difícil. Acá tendría que aplicar L'Hopital. El L'Hopital se puede aplicar solo si tengo variable real. Entonces hay una propiedad que figura en la página 25 de la guía que dice que sea f de x la función asociada a la sucesión a sub n. La función asociada significa que tiene la misma fórmula,
una expresada en X y la otra expresada en N. Entonces, si yo le saco el límite para X tendiendo a más infinito de la f de X y me da L, y bueno, la sucesión que la copia, porque la sucesión va a copiarla, solo que van a ser puntitos, también tiende a L. Está buenísima esta propiedad, porque yo tengo este inconveniente, tengo un infinito sobre infinito, que la única manera de hacerlo sería por, ojo, tengo que pasarlo a variable real, entonces no lo hago, ¿no? Porque recuerden todas las condiciones que me exigía continua y derivable, me exigía que fuera en el teorema del L'Hopital o en la regla del L'Hopital. Entonces, ojo, lo paso a variable real, no se olviden de esto porque si no está mal. Lo paso, aplico L'Hopital, derivo arriba, derivo abajo. Y ahora digo, cuando x tiende a infinito, es 0. Ah, bueno, como este es 0, entonces, por lo tanto, este límite es 0 y por lo tanto el límite para n tendiendo a más infinito es 0. Entonces, cuando tenga un límite complicado y quiera aplicar L'Hopital, recuerden de pasarlo a variable real y aplicar esta propiedad. Eso está bueno, ¿no? Está buenísimo. Queremos hacer todo por L'Hopital, pero recuerden pasarlo a variable real. Bien. Entonces, como a sub n tenía esta expresión, y ya vi que cuando tiene infinito tiende a 0, este límite ya sé cuánto me va a dar. 5. ¿Sí? Este es 5. Y acá fíjense cómo tengo cómo dice el enunciado. Sea B sub n con n perteneciente a los naturales tal que en módulo de B sub n. Estas son imágenes, menor o igual que 3. Recuerden cómo se levantan las barras de módulo cuando es menor o igual. ¿Cómo se levantaban? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se levantaban? ¿No se le cambiaba el Si signo? X es mayor o igual a 0 y menos X si X es menor a 0, ¿no? Bueno, en este caso va a ser mayor o igual que menos 3. Están dormidos. Están dormidos. Ahí está. Ups. Acá quiero. Así se levanta. ¿Se acuerdan? Se traduce de esta manera. Y esto significa, ya sea menor o menor o igual, que las imágenes están acotadas. Hay un ejercicio en la guía ya al principio con función y ahora vuelve a aparecer acá con sucesión. B sub n, que son imágenes, me dicen, son menores o iguales que 3 o mayores o iguales que menos 3. O sea, nunca superan al 3 y nunca son menores que menos 3. Eso significa que es una sucesión acotada. Y entonces es infinitésimo en el límite que me habían pedido, que era este. Este ya demostré que tiende a 0, lo pasé a variable real, demostré por L'Hopital que tendía a 0. Entonces, infinitésimo por acotada, infinitésimo. Recuerden esto, porque a veces uno no sabe cómo traducir esto. Esto se traduce de esa manera. Y diga acá f de x o diga b sub n, me está diciendo está acotada. Bueno, ¿se entendió eso que dije? Sí, sí. Entonces vamos a ponerlo para que me quede que esto implica esto. Ahí está. Muy bien. Bien. Y el mismo ejercicio ahora ensangucha a la C sub n. Me la pone entre medio. ¿Y qué decía el teorema del límite? El teorema de intercalación. Si yo le saco esto y le saco el límite a esto y me da que coinciden, entonces puedo sacar el de C sub n.
siempre que se cumpla que a sub n es menor o igual que C sub n, menor o igual que el término general de otra sucesión. Bien, entonces primero necesito sacar, bueno, acá directamente le sumé 2 para directamente sacar esta expresión, otra es directamente trabajar con esto, que tiene infinito, saber la teniente de C sub n es sumarle 2, es indistinto. Bueno, y ahí está. Le sumé 2, no cambió el sentido de la desigualdad, tomo el límite, ahora para n tendido a infinito del primero, como ya había demostrado que esto era 0, esto me dio 2, acá tengo infinito sobre infinito, pero si recuerdo la regla práctica, grado 2 sobre grado 3, un polinomio, ya sé que me va a dar 0, directamente es 2. Como coincidió, entonces el límite para n tendiendo a infinito del que está entre medio es 2. Por el teorema de intercalación en límite. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Si ustedes miraron parciales, van a ver que aparece mucho la sucesión metida siempre como, lo observo siempre que está como metida dentro del teorema de intercalación, se aplica mucho. Bueno, algunos teoremas, y dice así, el primer teorema, si A sub n, con n perteneciente a los naturales, es convergente, está acotada. ¿Sí? No lo demostramos. Acá hay un ejemplo. Fíjense, ojo, el recíproco es falso, ¿eh? Y acá está el ejemplo. Una sucesión puede estar acotada, pero no es convergente. Ejemplo, el menos 1, 1, menos 1 a la n, cuyas imágenes son menos 1, 1, menos 1, 1, 1. Está acotada, pero no es convergente porque su límite no existe. Acá les puse el término general de sucesión, tomé el límite, acá aparece el factorial. En este caso, cuando hay factoriales, recuerden que para trabajar con los factoriales es bueno saber, no sé si ya apareció el factorial, sí, en su momento apareció, pero recuerden que el factorial de n más 1 es n más 1 por n factorial, por esto de que ¿no? Era 5 por 4 por 3 por 2 por 1. O sea que puedes expresar 5 por 4 factorial. Y de esa manera poder cancelar el n factorial y cuando n tiende a infinito me queda 1 sobre n más 1 que tiende a 0. Bien, entonces primer teorema. Si es convergente, el recíproco es falso. Si A sub n con n perteneciente a los naturales es monótona y acotada, monótona quiere decir que es estrictamente creciente o decreciente y está acotada, entonces es convergente. Y el ejemplo que tenemos es esta sucesión que, como verán, tiene la forma muy parecida a la expresión que en variable real tendía al número e. ¿Se acuerdan? Cuando n tiende a infinito. En su caso era x tendiendo a infinito. Bueno, claro, la copia. Acá los valores son para n perteneciente a los naturales, pero si voy asignándole a n cada vez más grandes, van a ver que eso, por ahora me lo tienen que creer, tiende al número e. Profe, monótona era estrictamente creciente. Estrictamente creciente o decreciente. ¿Sí? Bueno, y está acotada, es convergente. El ejemplo es este. Esta tiende al número e. Se demuestra. Ahora, ¿cómo lo demostramos? Vas a n cada vez valores más grandes, más grandes, más grandes, y vas a ver que tiende al número e. Algo similar hicimos cuando lo trabajamos en variable real. Si A sub n es monótona, o sea, estrictamente creciente o decreciente, y no acotada, entonces es divergente. ¿Sí? Imagínense una sucesión que sea, por ejemplo, la n, 1, sucesión n con n perteneciente a los naturales.
1, 2, 3, 4, 5, 6, esas serían las imágenes. Es estrictamente creciente, pero no está acotada, es divergente. Y después hay unos límites que son importantes recordar. Así como en variable real teníamos el límite para x tendiendo a 0 de seno de x sobre x y era 1, bueno, acá tenemos un límite que nos puede ayudar a resolver otros. Está demostrado que el límite para n tendiendo a más infinito de raíz enésima de n es 1. Y este límite, que se demuestra también con posterioridad, que me dice que el cociente entre n a la k sobre a a la n, con a mayor que 1 y k mayor que 0, tiende a 0. Esto luego se demuestra. Bueno, ahí está. Sucesiones. ¿Qué les pareció sucesiones? Muy complicado, ¿no? No, profesora, ¿Qué no. tipo de ejercicios toman con esto? Decías que usaba y cosas así. Ay, no te entendí nada. ¿Cómo? ¿Qué tipo de ejercicios toman con este tema? Bueno, generalmente, yo digo, ¿no? Generalmente aparece, ahora voy a buscar algún parcial y voy a ver si hay alguna sucesión, pero generalmente aparecen aplicando el teorema de intercalación. Profe, ¿puedes Primero volver les un quería... segundo al teórico? Porque me faltó copiar Sí, una cosita. voy más abajo, más arriba. No, está perfecto. Mm, Ahí está, gracias. no, no. Les quería... Esta es esta es la... Les quería mostrar, por ejemplo, ven que saber esto me sirve así como saber que el límite, como les dije, para x tendiendo a 0, de seno de x sobre x era 1. Acá saber esto me sirve para resolver esto. Bueno, acá no es tan complicado, se puede hacer un cambio de variable, ¿sí? A 2n más 1 lo llamo z, cuando n tiende a más infinito, z tiende a más infinito. Pongo todo en función de z. Lo puedo escribir de esta manera y con la aplicación de este límite importante resuelvo. Acá ya es más complicado, pero de vuelta, si sé esto, puedo ir llevándolo a esa forma. Acá va a costar un poco más, obviamente. ¿Cuál fue la estrategia a utilizar en este caso? Y saqué el n, ¿sí?, como factor común, y dije, como tengo un exponente fraccionario, como tengo una raíz, es un exponente fraccionario, n a la... y n más 1, 1 sobre 2n más 1. Bien. Yo lo único que sé es que la raíz enésima de n para n tendiendo a infinito es 1. Entonces necesito que aparezca la raíz enésima de n. Por eso es que puse, no sé si se ve, multipliqué el exponente por 1 sobre n, esa sería la raíz, y lo saqué. No alteré nada con respecto a esta. Lo mismo que acá. Si la raíz enésima de n es 1, la raíz n más 1 de n más 1 tiene que ser 1 también. Por eso es que la hice aparecer a la raíz, que aparece como fraccionario, y lo saco. Lo pongo y lo saco. Y ahora agrupo como a mí me conviene. El n con el 1 sobre n está acá. Todo lo demás está con el n, me quedó por fuera. Como está multiplicando los exponentes, quiere decir que vino de potencia de potencia. Lo mismo que acá. Tomé el 1 sobre el n más 1 y se lo puse como raíz. Lo demás, potencia de potencia, producto de exponentes. Y ahora sí,
¿no? Quedó acá como elevado. Y ahora sí, cuando tiene infinito, esto está demostrado, es 1. 1 a la 1 medio, porque acá aplico la regla práctica, cociente de polinomios de igual grado, cociente de los coeficientes principales, raíz cuadrada de 1. Esto se demuestra por cambio de variable que cuando n tiende a infinito es 1, 1 a la 1 medio, el resultado es 1. ¿Entienden cómo a veces hay que ir llevándolo a la expresión? Conocer el límite importante me ayuda a resolver otros. ¿Se entendió ese? Sí, sí, sí. Sí. Bien, a ver si aparece alguno de... Vamos a ir a un segundo parcial. Vamos, a ver si aparecen sucesiones. No, esto es series. Bien. Vamos a otro. Ya va a aparecer en alguno. Ya va a aparecer. Un polinomio con función integral aparece de cajón, primitiva, ecuaciones diferenciales, función integral. No, función integral, ecuaciones diferenciales. Bueno, parece que hoy no la acierto. No voy a jugar a la quiniela hoy porque no acierto nada. Como sale acá, ya va a aparecer. Este ya lo había visto. No, no hay más. Bueno, ya va a aparecer en algunos. No sé si de los que les mandé. Si los que les mandé apareció alguno, pero no, no, no. Bueno, parece que mucho no se toma. Ya va a aparecer, chicos. ¿Qué tal hasta ahora las sucesiones? ¿Les gustó? Bien, bien. No, no es complicada. Se entiende. Se entiende, perfecto. ¿Y por qué se entiende? Porque ya saben un poquito ya saben límite. Entonces, los invito a ingresar en series. Bien, acá tienen el apunte, está hecho por estas 3 profesoras. Muy bueno está este apunte. Voy directamente, no lo voy a leer obviamente, voy a contarles lo que es una serie. Una serie es sumar los términos de una sucesión. Por eso es que en la definición dice, dada a sub 1, a sub 2, ¿ven? A sub 1, a sub 2 los términos, la serie es a sub 1 más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, más a sub n. ¿Qué nos interesa conocer de las series? La suma. Quiero conocer esa suma infinita. Hay un método para hacerlo, que es el método que es por definición, así como la derivada tiene, la definición de derivada es el límite. Para averiguar la suma de una serie, si es que existe, ¿sí? Porque puede ser, para averiguar está la definición. ¿Y cómo se hace por definición? Y por definición es
los términos de la serie, que obviamente están sumados, tengo que generar la sucesión de sumas parciales. O sea, tengo la serie donde figuran sumados los términos de una sucesión. Con esa suma yo genero una nueva sucesión de sumas parciales, se llama así. ¿Y cómo se hace? Y bueno, S1 es A sub 1, S2 es A sub 1 más A sub 2, S3, ¿me entienden? Genero una sucesión de sumas parciales hasta obtener el término enésimo, una expresión genérica. Entonces tengo una sucesión de sumas parciales a la cual le tomo el límite. Lo acabo de hacer recién. Estuve haciendo el límite para n tendiendo a infinito de las sucesiones. Bueno, se lo tengo que hacer. El término general de la sucesión de sumas parciales se llama S sub n. Y se lo tomo el límite para n tendiendo a infinito de S sub n. Y bueno, pueden pasar tres cosas como recién acabamos de ver. Que me dé infinito, que sea divergente, o sea, que sea divergente la sucesión, por lo tanto la serie, la suma de la serie es infinita, que me dé un número real, ese límite, y ese es el valor de la suma de la serie, o que no exista porque es oscilante. ¿Ven? Acá está expresado la suma de la serie, si lo conseguí, si es un número real, si me da infinito es divergente, o que no exista, la serie se denomina oscilante. ¿Se entendió eso? ¿Se comprendió? Eso es analizar la convergencia o no de una serie por definición. Por definición tengo que hacer todo ese trabajo. Miren. ¿Entienden lo trabajoso que es, no es cierto? Porque tengo que ir sumando parcialmente, darme cuenta de la expresión de su vez, que no es fácil, y después tomarle el límite. Y a veces hasta imposible encontrar la expresión enésima del S sub n. A veces es hasta imposible. Por eso es que se utilizaron o se inventaron, ¿sí?, los criterios de convergencia, que no trabajan sobre el S sub n, trabajan sobre el A sub n, que es el término general de la serie. ¿Entienden eso? ¿La diferencia? Porque yo veo que a veces se hacen lío entre el A sub n, son dos distintas. Vamos a ir el 15. Ahí está. Determinar, quiero analizar si esta serie es convergente. Suponete que este es el primero que se hace en series. Quiero analizar si esta serie converge y el valor de la suma, que es lo que me interesa. Bueno, entonces acá desarrollar algunos términos. En la guía, como sugerencia, te dice descompone en sumas parciales. Esto ya lo hicimos cuando estábamos trabajando con integrales, como si fueran raíces de un polinomio. Un coeficiente para n está factorizado, un coeficiente para n más 1. Y saco los coeficientes de A y B. Y en vez de tenerla de esta manera, la tengo de esta manera. Fue una sugerencia que me hace la guía para que yo encuentre más rápido el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Porque hacerlo por definición es complicado. Le doy el valor 1, tucu, le doy el valor 2, para n igual 2, le doy el valor 3, tucu, le doy el valor 4, puse algunos. Empiezo a generar la sucesión de sumas parciales. Este es S1, S2 va a ser S1 más S2, va a ser la suma hasta acá. S3 va a
hasta acá, y entonces la fui armando. Y ese 4, sumar hasta el cuarto. Y me fui dando cuenta, y en este caso fue fácil hacerlo, que podía armar el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Cuando era un 4, acá era 5. Cuando era 3, acá era 4. Entonces es un 1 más, si es 4, es n más 1 en el denominador. Aleluya, encontré el término enésimo de la sucesión. Entonces le voy a tomar el límite. Es lo que hago con las sucesiones, si quiero ver si son convergentes o no. Tomarle el límite para n tendiendo a infinito. Me dio 1. Entonces como lo hice por definición, obtuve la suma de la serie. La serie es convergente y su suma vale 1. ¿Se entendió? Sí. Eso es hacerlo por definición. De vuelta, como es a veces imposible obtener esto, porque la expresión del término general, lo que tengo acá, es muy complicado, entonces obtener el término enésimo a veces resulta complicado o imposible, es que se desarrollaron o se inventaron los criterios de convergencia. Los criterios de convergencia trabajan sobre el A sub n, sobre esto, no sobre el S sub n. Por eso es que cuando trabajo con el A sub n, lo único que puedo decir es si la serie converge, diverge, oscila. Nada más. El valor de la suma, si converge, lo perdí. ¿Entendió? Te digo si converge o no. Ahora, ¿cuál es el valor de la suma? ¿Qué sé yo? No sé. Eso es cuando no lo haces por definición. Exactamente. Cuando lo haces por definición y este límite te da un valor finito, ese es el valor de la suma. Ese es el valor de la suma. Entonces acá yo podría poner esto es igual a, y acá poner 1. Cuando lo haces por definición. Cuando trabajas con los criterios de convergencia trabajan con el A sub n, con esto. Lo único que podés decir es si converge, diverge, nada más. Oscila, eso. Si converge o no, nada más. Y si converge, ¿a qué suma? No sé, qué sé yo. Yo te digo. ¿Se entendió eso? Sí, tengo una duda, dos dudas. Primero, ¿viste que arriba había separado en A y B? Sí. ¿Cómo sería eso? Me perdí. Tal cual lo hacíamos cuando teníamos fracciones simples. Vos esta expresión la querés expresar de esta manera, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el paso siguiente, como lo hacías para integrales, el paso sería el siguiente. Acá sacas factor común, sacas denominador común, y ahora haces. Vamos a poner un igual acá. Todo esto dividido esto es A por n más 1. Más B. Porque digo, todo esto dividido n más 1 es n. B por n. ¿Ahí me seguiste? Sí. Entonces, si vos querés que esta expresión, poder expresarla de esta manera, necesitas que A sub n más 1 más B sub n sea igual a 1. Sí. Y de ahí sacás, ¿sí? Sí. Sí. De ahí Como sacás los valores. reescribirlo. ¿Cómo? Como si estoy... Lo expresás de distinta manera. Claro. Pero acá todo es una igualdad. Entonces, fíjate, igual a este con este. El denominador es igual.
para que sea igual del todo, necesitas que esto sea igual a 1. De ahí es donde Sí. saco yo esta igualdad, que en realidad es una identidad, es válida para cualquier n. ¿Qué hice para obtener los valores de n? Le di cualquier valor, le di valores fáciles, le di -1 y le di 0. ¿Sí? Sí, Porque vale lo mismo que hacíamos cuando descomponíamos en fracciones simples allá en integrales. ¿Se comprendió? sí. Dale, gracias. Si no te gusta ese camino, también tenés la opción de igualar, agrupar a sub n, y después te queda a, e igualar a 1, y después, como igualdad de polinomios, sacar los coeficientes. Es lo mismo. ¿Se entiende Ok. lo que dije? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Y me quedó otra duda que, Sí. ¿viste? Lo de se aplica el límite para saber si es también se puede hacer, también se hace con la serie eso. O nomás nos arroja un valor y queda ahí. Vos decís, también se hace, Claro, porque ha hecho claro. que se le aplica el Ahora, límite para saber en la en uy, sí, yo se te me fue el entendí. nombre. Sí, la condición necesaria para la convergencia. Es Claro, eso que estás hablando. sí, Claro, como yo todavía no hablé de eso, yo quise que identificaran que es distinto decir a sub n es esto, de sí, decir es sub n. Son claro, dos cosas distintas. Cuando yo estoy analizando por definición si una serie converge o no, le tomo el límite para n tendiendo a infinito a. Después vamos a ver más adelante, por lo que te dije, como es tan dificultoso armar ese sub n, no es nada fácil. Acá resultó sencillo, pero no es fácil. A veces hasta resulta imposible. Más adelante están los criterios de convergencia que trabajan con el a sub n, con esto. Y vos le terminás sacando el límite a esto, haciendo cosas con el a sub n. claro, Pero recordá que si te da que es convergente, no sabes suma, porque no lo hiciste por definición, lo hiciste trabajando con el a sub n, que nada tiene que ver con el s sub n. claro. En cambio, si aplicáramos en ese sub n, tengo valor a la suma y a su vez si es convergente o divergente. Y claro, porque es una Ok, sucesión, recién vimos, cuando una sucesión, en el apunte anterior, cuando una sucesión es convergente, cuando tomándole el límite para n tendiendo a más infinito, me da un número real. Bueno, la serie converge. ¿Me podés decir el valor de la suma? Sí, en este caso, es 1, porque lo hice por definición. ¿Se entiende? sí, ahí me quedó mucho más claro. Lo Gracias. aclaro mucho porque yo observo cuando miro los parciales que confunden a sub n, se hacen un merengue con el a sub n, y entonces por eso recalco mucho que son dos cosas distintas. Los criterios de convergencia, la condición necesaria para la convergencia y todo lo que va a venir, trabajan con esto. Mientras que cuando se trabaja por definición, se trabaja con el S sub n, que es esto que estoy sombreando acá. A ver si dice otro. Yo observo que es un lío, para cómo te mezclan a veces en un mismo ejercicio, a sub n, S sub n, entonces se le dan vuelta los ojos. A ver si dice otro. Claro, en los primeros ejercicios de serie te proponen hacerlo por definición. Están elegidas para que puedan hacerse por definición. ¿Ves que te dice determinar la sucesión de sumas parciales? O sea, yo puedo obtener el término enésimo, ¿no? Terminar obteniendo el término enésimo para después analizar si la serie es divergente o no. Entonces, fíjate. Acá tengo la serie,
¿no? Que es la suma, ¿ven? Para n igual 1 me dio esto, para n igual 2, para n igual 3. Y lo sumé, porque una serie es eso, sumar los términos de una sucesión. Bien, la puse más linda. Y para que sabía a esta altura, cuando me estaban explicando serie, era hacerlo por definición y no de otra manera, empecé a generar ahora una nueva sucesión que se llama sucesión de sumas parciales. Empecé a sumar S1, tiki, S2, hasta acá, S3, hasta acá. Y empecé a darte cuenta si podés hacer algo, si te das cuenta del enésimo, del término enésimo. Entonces fui haciendo. Como el logaritmo de 3 medios es el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 2, porque el logaritmo de un cociente es la resta. Ay, mirá qué suerte, S3. Mirá qué suerte, el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 4 menos el logaritmo de 3. Uy, qué suerte, el S4, bueno. Y el S5, listo. Cuando es 5 es 6, cuando es 4 es 5, 3 es 4. Tengo el término enésimo, el S sub n, el logaritmo natural de n más 1. Bien, es ver si es convergente, divergente, como toda sucesión, le tenés que tomar el límite. Serie divergente, porque medio infinito. Lo analizaste por definición. ¿Se comprendió? Profe, ¿podrías Sí, subir sí. un segundito? ¿Qué querés? Pues si podrías subir Hasta ahí más. en S2. Ahí está. Ahí, gracias. Así que no se me hagan merengue, porque en los ejercicios mezclan, te ponen S sub n y A sub n, y no es lo mismo. Y a veces viene el S sub n entre, como es una sucesión, en el teorema de intercalación, o sea, te lo mezclan, porque la gente de análisis 1 es muy mala, malísima. Entonces te lo mezclan ahí con el teorema de intercalación y si no lo tenés claro, te haces merengue. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, bien. ¿Puedo salir de acá? ¿Sí? ¿Ya? Sí, 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 gracias. Bien. Bueno, cuando uno comprendió eso, cuando uno comprendió acá en el ejercicio, voy a adelantarme un poquito. Hay una serie en particular que se estudia, que es la serie geométrica. Esa fue estudiada en particular. La serie geométrica es la que tiene esta forma. Después veremos lo que dice arriba, pero voy a tratar de seguir un poco el orden que figura en la guía. De todas las series que hay, se estudia en particular la geométrica, que tiene, ¿ven? Vamos a hacerlo un poquito más grande, a ver si. Ahí está. Tiene esta expresión, A por Q a la N. En este caso, desde n igual 0. Entonces, fíjense, el primero es A, el segundo A por Q cuadrado. La característica es que para obtener el siguiente se multiplica siempre por Q. A eso se le llama razón de la serie. Bien, acá fue analizado, por ejemplo acá, les ponen un ejemplo, 2 para n igual 0 es 2, para n igual 1 te va a dar un medio, y así siguiendo. Fíjate que para pasar de acá a acá, el 2 lo multiplicó por un cuarto, ¿no? Un cuarto
un cuarto, un cuarto. Esa es la razón. Bueno, lo que sigue acá es una demostración obteniendo el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, haciendo una especie de una demostración interesante. Se llega a demostrar, voy al final, donde lo tenemos, que si el módulo de la razón es menor que 1, la serie es convergente. Y como es convergente y fue analizado por definición, sé lo que es el primer término sobre 1 menos Q. Porque si ustedes miran un poquito, acá estuvo trabajando con la definición, porque estuvo trabajando con el S sub n. Bien, entonces, cuando el módulo de la razón es menor que 1, la serie geométrica es convergente. Y su suma vale, también está demostrado, A, que es el primer término, sobre 1 menos Q. Si el módulo de la razón es mayor que 1, no es convergente. Si es igual a 1, tampoco. Acá directamente se puede agrupar en mayor o igual que 1, que tampoco es divergente, tanto para mayores que 1 como para 1. Y si es menos 1, oscila. La única manera de que una serie geométrica sea convergente es que el módulo de la razón sea menor que 1. Y como toda esta deducción que está resumida acá se lo hizo por definición, cuando es convergente conozco el valor de la suma. ¿Se entendió lo de la serie geométrica? Sí, sí. Bien, entonces les quiero mostrar el ejercicio. Vamos al 16. El recordatorio, y si el módulo converge, siempre es el primer término. ¿Por qué lo pongo así en rojo? Porque el primer término es el primer término. Ojo, esta empieza en 3. El primer término no es 2, es 3. Para n igual 3, es esto. Porque, por eso lo puse así, primer término. En la teórica está puesto A porque el primer término es A, pero si mi serie empieza en 3, yo le doy para n igual 3, mi primer término es este. Ah, es el primer término de la suma. Exacto. No pongan 2. Si esta empezó para n igual 3, el primer término es este. Porque si no, la suma que van a obtener es desde n igual 0. Y vos lo tenés desde n igual 3. Entonces el primer término es este. Bien. Ahí está. Bueno, la serie, ahí se ve que es geométrica, es fácil de ver que para pasar de acá para acá, multiplique por un cuarto, como la razón es el primer término por 1 menos Q. 1 sobre 24. Por eso les mostré este ejemplo, porque pesaba en 3. Entonces el primer término es este. Y este es el que tiene que ir acá arriba. Bien. ¿Se entendió esa serie geométrica? Sí, sí. Uh-huh. A ver, volvamos al apunte. Voy para atrás. Es tan importante la serie geométrica, por eso siempre hay que tenerla presente, ¿no? Bueno, acá está lo de las sumas parciales, serie geométrica, a ver si hay algo más que está. La que estuvimos haciendo, perdón que vaya y venga,
pero estas, por ejemplo, este tipo de series en que en el término siguiente, cuando uno define la sucesión de sumas parciales, se va cancelando, se llaman telescópicas. Entonces, se analizan por definición, por ahora porque no sabemos nada de criterios, todavía no aparecieron los criterios. Por eso es que en la guía, por ejemplo, dice discutir en el ejercicio 17, si lo hacemos por orden, discutir la convergencia de las siguientes series usando la definición, series telescópicas o series geométricas. O sea, que en los ejercicios 17 lo único que puedo hacer es ver si es geométrica, si es telescópica y analizarla. A la geométrica ya está, y a la telescópica por definición, nada más. Porque hasta el 17 nadie me habló de criterios. Y entonces, profe, ¿cuándo sí, era telescópica? cuando, fíjate que hasta acá es la definición, ¿ves? Es aquella cuyo término general puede escribirse de la forma, de esta manera, ¿ves que es B sub 1 menos B sub 2 y en el siguiente término el B sub 2 se anula? Es como que se van anulando. Ah, bueno, no Sí, lo había visto esta definición, gracias. de esta manera, ¿ves? Cuando acá en el siguiente se anula el B sub 2 y te queda el B sub 3. Por eso es que son fáciles de analizar por definición, porque es fácil de obtener el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Al estar definidas de esa manera, que en el siguiente término a mí se me anula uno del anterior, me va quedando B sub 1 y el último. Entonces es fácil obtener el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Por eso es que las telescópicas son ideales para hacer esto de la definición. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Sí, sí. Que en el ejercicio 17, a ver, vamos a hacer... Hay algunas más complicadas, una menos complicada. Ahora voy a hacer una medio complicada. Bien, ahí está. La serie era esta. A esto se lo llama término general de la serie. Sería el A sub n. Como el A sub n es el término general de la sucesión, cuando estaba recién hablando de sucesiones. Ahora es de la serie. Dar algunos valores, para n igual 1, para n igual 2, y así fui generando. Horrible que es esta. Mira que... Bien. Entonces, lo que hice fue, luego, descompuse esto de esta manera, ¿sí? Para justamente darle la forma de B sub n menos B sub n más 1. Y vi que no era tan complicado. En el denominador factoricé, el debajo de la raíz, y acá arriba, y como era como un denominador, se la puse a uno y al otro. Cancelé lo que tenía que cancelar y entonces me quedó algo más fácil. Lo mismo, pero expresado de otra manera. Entonces, bueno, entonces esta cosa horrible la puedo poner de esta manera que parece más linda. A ver, para n igual 1. Y fíjate que cumple con la definición de telescópica. En el término siguiente, este se me va a anular con este. En el término siguiente, este se me anula con este. Entonces es fácil calcularle el término enésimo. No me va a costar nada. Y efectivamente, en el S3, recuerden que el S1 fue hasta acá, el S2 fue hasta acá, el S3 fue hasta acá, y si sumo de acá hasta acá me va a quedar 1 menos 1 sobre la raíz de 4. Obtener el término enésimo. Y cuando es 3 es 4, cuando es 2 es 3. Listo. Toma el n para teniendo infinito. Bueno, esto tendió a 0 y me dio 1. La serie es convergente y su suma es igual a 1, porque lo hice por definición.
Las series telescópicas son ideales para analizarlas por definición porque es fácil obtener el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Díganme si se comprendió. Sí, sí. Uh-huh. Les hago ahora una geométrica, que hasta ahora son las únicas que conocemos. Las telescópicas, para analizarlas por definición, y las geométricas, que ya en el apunte está la demostración de cómo salió para qué valores convergente, para qué valores de la razón es convergente y para cuáles no. Fíjense esta serie, ¿no? Bueno, acá me dificultaba ver qué cosa fea, dije, qué cosa. El 96 lo voy a sacar afuera. Sepan que se pueden sacar los factores, porque en realidad es como sacar un factor común. El 96 puede salir afuera. Y acá expresé 2 al cuadrado por n, o sea que es 2 al cuadrado a la n. Producto de los exponentes es potencia de potencia. Por eso es que lo puse como 4 a la n y el 2 a la menos 1 salió como un 2. Díganme si hasta ahí se entendió. Sí, sí. Se comprende, ¿no? Y la verdad me hubiera quedado acá, no sé por qué hice esto. Estaba ese día, se me ocurrió factorizar, pero supónganse, yo lo hubiera dejado hoy que acá porque se me ocurrió hacerlo de otra manera, poniendo expresando, factorizando el 96, tratando de poner todo con un mismo. Es lo mismo. Yo lo hubiera puesto acá. ¿Y qué hubiéramos escrito? Serie, la serie como serie. Se dan cuenta que esto va a ser 96 por 2 y luego viene una suma. La primera es, el primer término va a ser 1 sobre 4 a la octava, porque empieza en 8. O sea, un cuarto a la octava que me termina en 1. El siguiente va a ser, y no anoto más, 1 sobre 4 a la novena. Y así siguiendo. Creo que se dan cuenta que la razón, si la miro desde acá, la razón va a ser un cuarto, ¿no? Serie geométrica de razón Q igual a un cuarto. Y esto es menor que 1. Por lo tanto, y ya fue demostrado, convergente. Listo. ¿A qué valor? Entonces, ¿cuál es su suma? Esa es la única que le puedo calcular la suma también porque ya me la dieron. Vamos a poner con S mayúscula. Va a ser esto y ahora por el primer término sobre 1 menos Q, que es un cuarto. Profe, una pregunta. Sí. Para sacar la suma, la ecuación genérica, por así decirlo, sería A por Q sobre 1 menos Q. No, A sobre 1 menos Q. El primer término sobre 1 menos Q. Y el un Espera, cuarto a la octava. perdóname. ¿Dónde estaba la formulita? Espérate que encuentre la fórmula. Acá estaba expresa.
Acá está. Ahí está la suma. El primer término sobre 1 menos Q. Ahora voy a tu pregunta. Espérate que vuelva a... Ahí está. ¿Cuál es tu consulta? El primer término, o sea, A no sería solamente 96 por 2, porque eso No, tiene... acordate que esto que está como factor común es como que estuviera acá, acá, en el siguiente. ¿Me entendés? Claro, pero el 1/4 a la octava, eso no sería... No, la razón es 1/4. Vos para pasar de acá a acá, multiplicaste por 1/4. Para pasar al otro, multiplicaste por 1/4. Entonces, si vos querés, el valor de esta suma es el primer término, 1 sobre 4 a la octava sobre 1 menos Q, que está multiplicado por 96 por 2. ¿Se entendió eso o no? Creo que sí. O sea, vos tomás, digamos, lo que yo no entiendo es que sí, el 1/4 es la razón, pero ¿por qué multiplicás entonces en el numerador por el 1/4 a la octava? O sea, se toma el primer término, El sería. primer término de tu serie. Ok, o sea, sería como 1/4 a la octava porque empieza en n igual a 8. Exacto, Ok. exacto. Es lo que mostré hace un ratito. Es lo que mostré cuando hice el ejercicio este. No sé quién me lo está preguntando. Fíjate, este empezaba en 3. Cuando le das valores, tucu, 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 tucu. ¿Cuál es el primer término? Este es el que tiene que ir arriba. Ok, perfecto, gracias. Porque empezó en 3. Entonces vos tenés el valor de la suma esa que empieza en 3. Si hubiera empezado en 5, acá tendría que haber figurado 2 a la 1/4 a la quinta. La suma va a cambiar si empezás en 3, si empezás en 5, si empezás en 0. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno, bien. Vamos al apunte. Bueno, ya vimos las geométricas. Volvamos al apunte. Bueno, acá tienen otra. Antes de entrar en los criterios, quería ver una cosa. Esperen. Perdón que vaya, pero estoy buscando otra cosa. La condición necesaria para la convergencia, ¿dónde? Acá está. Bien. Perdón, estoy como Sí. un poco perdida y estoy organizando. La sucesión geométrica recursiva, ¿la vimos? La sucesión geométrica recursiva. Cuando vimos sucesión dije que una forma de definirla, cuando vimos sucesiones, era definirla en forma recursiva, que era... Sí, multiplicando término anterior por una constante. exacto, o sea, utilizando términos anteriores. En particular, no vi la serie geométrica recursiva. Ok. No la puse, no está en el apunte, pero si querés compartirla, después vemos. ¿De dónde lo sacaste eso? No, estoy viendo la carpeta de la cursada, por eso. Sí, porque Es una está. forma, la forma recursiva para definir sucesiones es como la serie recursiva, como se define la sucesión de Fibonacci. Claro, sí, Utilizas sí, sí, uno, el estaba segundo, justo viendo esa página. claro. Eso es definir en forma recursiva. Ahora, la geométrica recursiva debe ser una particular, Que era la de que la constante, por eso te digo. no la recuerdo ahora. Después, si querés compartirla, la vemos. Pero en forma recursiva es eso. Se utiliza para obtener el término siguiente los anteriores. Hay que ver cómo la definió. Que Es sí, una que sea forma de definir sí. sucesión.
Que sea geométrica no necesariamente tiene que ser recursiva y recíproco también. Yo te digo ¿Vos? porque tipo, tengo una geométrica y otra arriba que dice geométrica recursiva. En sucesiones, Sí, ¿por qué no lo compartís? Así lo vemos. pasa lo tengo en la carpeta. Eh, Te mando una foto a la aula y después lo ves. Ahí está, mandame una foto al aula, ahí en consultas, y lo vemos. En realidad, el apunte que estuvimos viendo fue un resumen de sucesiones. Por ahí alguna profesora dio alguna en particular, pero bueno, así lo compartimos y lo vemos. Pero recursiva es una forma, una sucesión, como la sucesión de Fibonacci u otra que les puse yo en el ejemplo. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien o tenemos un ojo para un lado y otro ojo para el otro? Bueno, ni siquiera sabemos si tenemos ojos. ¿Vamos bien o vamos mal? Estamos bien, estamos bien. Vamos bien. A ver. Todavía no lo subí. Bueno, antes de hacer el recreíto, volvamos acá. Bueno, resumiendo lo que vimos hasta ahora para que no se me hagan merengue. Vimos sucesiones y vimos series. Y de series vimos las telescópicas y las geométricas. En ambos casos se estuvo analizando su convergencia o no con la definición. Cuando le hago utilizando la definición, recuerden que si es convergente, obtengo el valor de la suma. Muy bien. Les dije que obtener el término enésimo de la sucesión de sumas parciales es complicado y a veces imposible. Entonces los matemáticos empezaron a pensar cómo es posible analizar la convergencia sin necesidad de obtener el término enésimo de la sucesión de sumas parciales. Y lo primero que apareció es esto, la condición necesaria para la convergencia de una serie, que nos dice que si la serie es convergente, entonces el límite para n tendiendo a infinito de a sub n es igual a 0. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero si yo lo que quiero analizar es la convergencia, esto no me sirve para nada. Es lo mismo que el teorema de Fermat, que se dice que si estoy en presencia de un extremo relativo, entonces el límite cuando x tiende a de f de x, de f' de x, f de x sub 0 es igual a 0. O sea, y yo quiero averiguar los extremos relativos, me dice que si es un extremo relativo, a la hora de encontrar esos extremos, mucho no me sirve, porque si es extremo, es que el límite cuando x tiende a A de f' de A es igual a 0. Bueno, acá estoy en lo mismo, si es convergente el límite. Entonces, no voy a ir a la demostración, pero entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Lo mismo que nos sirve el teorema de Fermat. A ver si todavía Fermat se levanta y me mata, ¿no? La proposición dice así, si la serie es convergente, entonces el límite cuando n tiene infinito de A sub n es igual a 0. El recíproco es falso, que el límite para n tendiendo a infinito de A sub n sea igual a 0, nada me asegura de la convergencia de la serie. El recíproco es falso. Y hay muchos ejemplos, entre ellas la serie armónica, que cuando tomo el límite para n teniendo infinito de 1 sobre n me da 0 y no es convergente. El recíproco es falso, pero lo que a mí me interesa es el contrarrecíproco. Niego el recíproco. Si el límite para n tendiendo a sub n es distinto de 0, entonces la serie no converge. Y esto sí me sirve
a la hora de determinar si una serie es convergente o no. Tomo el A sub n, tomo el A sub n, el n cuadrado sobre 2n cuadrado. Me distinto de 0, ya te afirmo que la serie no converge. Y en particular, si es de términos positivos, diverge, porque si tiene todos términos positivos no tiene posibilidad de oscilar. Pero con que Fue me una digas que... pregunta. Sí, Entonces, el recíproco es falso, pero si el límite nos da distinto de 0, ahí sí no converge. exacto, Ok, es así. ok. Esta es la condición necesaria para la convergencia. El Sí, recíproco es falso. Recíproco ok. es leerlo al revés. Que el límite para n tendiendo a infinito de a sub n es igual a 0. Entonces, ¿quiere decir que la serie es convergente? No, eso es falso. Ejemplo, armónica. La serie armónica es 1 sobre n. La sucesión armónica es 1 sobre n. La serie armónica tiene como término general 1 sobre n. La serie armónica, se los voy a demostrar, es divergente. Y su límite, cuando n tiende a infinito, me da 0. O sea, el recíproco es falso. Pero lo que a mí me sirve ahora es que el contrarrecíproco es verdadero. Si cuando tomo el límite para n tendiendo a infinito de a sub n me da distinto de 0, entonces la serie no converge. Eso es lo que a mí me sirve. Diga si la serie converge o no. Eso me sirve. Si yo tomo el límite para n tendiendo a infinito y me da distinto de 0, la serie no converge. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Entonces acá tienen un ejemplo. Tomó el límite, les dio un medio, ¿no? Aplicando lo de la condición necesaria para la convergencia. Ah, como me dio distinto de 0, entonces la serie no es convergente. Mirá qué rápido analizó que no es convergente. Claro, está trabajando con el A sub n. Ya perdimos al S sub n, no quiero sacarlo, es complicado. Miro el A sub n. Y acá tengo una ayuda. Esta. ¿Y si me da 0? Ah, si te da 0, nada podés asegurar. Y entonces, bueno, hay que inventar los criterios de convergencia. Los criterios de convergencia trabajan sobre la sub n. Y los criterios de convergencia se hicieron para términos positivos, para términos negativos y para términos alternados. El más, menos, o menos, más, menos, más. Serie de términos positivos, para serie de términos negativos y para serie de términos alternados. ¿Se Profe, entendió hasta acá? Sí. sí, ¿en qué caso no puedo afirmar nada? ¿En 0? Cuando el límite para n tendiendo a infinito de a sub n te da 0, nada puedo asegurar, que es el recíproco de esto, leerlo al revés. Cuando me da 0, entonces de convergente, no lo sé, no te puedo asegurar nada. Entonces, cuando me dé 0, ¿qué hago? Cuando me dé 0, ¿qué hago? Lo hago por definición, por ahí me vuelvo loca, no puedo obtener ese sub n. Entonces, ¿qué hago? Gracias a Dios, los matemáticos inventaron los criterios de convergencia, que de vuelta trabajan sobre esto, sobre el n, en este caso, n cuadrado sobre 2n cuadrado más 3. Trabajan con eso. Y en base a eso, te dicen si la serie converge o no. La suma la perdiste. Al piste, perdiste. Si converge, no sabes a qué valor. Lo único que puedes decir es que converge. Díganme si se comprendió hasta acá. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Quieren hacer un descanso? Y cuando regresamos vemos criterios de convergencia, si les parece, algunos, porque entre hoy y mañana teníamos criterios de convergencia.
algún parcial donde estén las sucesiones ahí aplicando el teorema de intercalación que aparezca. ¿Les parece, chicos? ¿Un descansito? Dale, Sí. profe. Bueno, hasta las 10:15. Nos vemos.